Bienvenido a una charla con Diana Osorio y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Xochitl Noemí Preciado Ramírez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación. Algo de su trayectoria les platico, pues tiene experiencia también en los medios de comunicación. En su juventud pues estuvo realizando un poco de teatro, televisión y entre otras cosas más, como también ponencias. Aparte, pues ella es licenciada en Derecho y también tiene maestría y doctorado en Administración Pública. Algo interesante, pues, que vamos a platicar el día de hoy es sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y pues, qué mejor que de invitada a la doctora Xochitl Noemí Preciado. Muchas gracias, Caro. Yo creo que este tema tan importante y tan relevante como es la violencia contra la mujer y que estemos el día de hoy tú y yo aquí platicando de este tema tan interesante y que espero que a todos los que nos están viendo también sea de mucho interés. Sí, claro que sí. Pues vamos a iniciar con esta charla, empezando pues la violencia pues de género, la violencia de la mujer. Pues ustedes dirán. Bueno, yo creo que es interesante poner un poquito en contexto a todos los que nos están viendo sobre el término de violencia de género y la violencia contra la mujer, porque a mí me ha tocado en algunas pláticas con algunos compañeros como que no identifican muy bien este término. Y voy a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla, muy práctica, con palabras que todos los podamos entender. Y la violencia de género viene siendo toda conducta o amenaza que se haga hacia una mujer, ya sea una agresión física, sexual, hablemos también de una conducta o agresión económica, psicológica, que puede ser de un género al otro. ¿Qué se refiere esto? Bueno, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Eso se trata la violencia de género. ¿Y qué es la violencia ya contra la mujer, sobre el género de la mujer? Bueno, viene siendo prácticamente lo mismo, lo único que cambia es la parte del género que va dirigido a la mujer, que es toda agresión física, psicológica, económica o sexual que se realice en contra de una mujer, ¿no? Yo creo que era importante hacer esta diferencia para que podamos entrar ya de lleno a este tema tan interesante y tan importante en este mes de noviembre que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Y me gustaría explicar un poquito sobre qué se conmemora este 25 de noviembre, porque escuchamos de repente, Caro, y a lo mejor tú también lo has escuchado, de que es que vamos a festejar. No tenemos que festejar, tenemos que conmemorar. Pero ¿de dónde viene esta celebración o esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Bueno, se conmemora por el asesinato de las hermanas Mirabal. Estas hermanas Mirabal eran 3 activistas que ya por los años de los 50, ellas, todo lo que fuera en contra del gobierno de República Dominicana, ellas hacían sus manifestaciones. Entonces, ¿qué pasaba con estas 3 hermanas? Bueno, estas 3 hermanas hacían sus manifestaciones y el gobierno de aquel tiempo de Rafael Leónidas las levantaba, las encerraba, las golpeaba y las dejaban libres. Pero ellas eran un grupo que se formó, que se le denominaban el 14 de junio. Eran conocidas como las mariposas, las 3 hermanas Mirabal. Y en aquel tiempo, en los años de 1950, era cuando fue el boom revolucionario, donde Venezuela, Cuba, Argentina, Colombia, pues estaba todo ese boom. Ellos eran de una izquierda muy, muy radical. Entonces, eran unas mujeres muy
aventadas, muy guerreras, que estaban retando al régimen de aquel entonces. Muy atrevidas para el momento. Y en aquella época en la que se estaba viviendo toda esa controversia con los gobiernos. Así es. Entonces, sucede en un 25 de noviembre, estas tres hermanas hacen su manifestación, son levantadas, privadas de su libertad, fueron torturadas, golpeadas y asesinadas, ¿no? Esto causó mucha conmoción en aquel entonces, y fue que ese 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas por la inteligencia militar del gobierno de aquel entonces, siguiendo obviamente las órdenes del dictador Rafael Leónidas. Y fueron encontradas estas tres hermanas dentro de un automóvil en el cual quisieron pues hacer creer que había sido pues un accidente, pero pues habían sido asesinadas. Y así fue como las hermanas se convirtieron en un símbolo mundial de protesta de la lucha contra la violencia de género, en este caso contra la mujer. Y finalmente en el año 2000 la ONU conmemora o declara oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Entonces es más que un festejo, es una conmemoración a esas tres mujeres valientes de aquella época que lucharon en contra de un gobierno dictador, que ya pues, todos conocemos los gobiernos dictadores, qué tipo de gobierno era en el que en aquel entonces en República Dominicana pues vivía. Y yo creo que todas las que nos están viendo, pues ya estamos cansados obviamente de escuchar y ver en las noticias sobre la muerte de una mujer a manos del novio, del esposo, del amante. Y viene esa pregunta que muchas personas a lo mejor nos hacemos. ¿Se pudo haber evitado esto? O aquellas personas que han vivido muy de cerca el asesinato o la muerte de un familiar, de una mujer, en manos del esposo, del novio, del compañero de trabajo también, que han sido casos muy sonados aquí en el estado de Sonora. Y la pregunta está ahí, ¿se pudo haber evitado? Y yo creo que sí se pudo haber evitado. Y todo viene en contexto a una educación que traemos arrastrando y en la cual me incluyo, en la que día a día creo que como personas, como seres humanos, tenemos que trabajar para ir avanzando, para ir dejando esa cultura de violencia que la vivimos y que nuestros padres nos las fueron enseñando, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque a mí mis papás, pues, ¿qué hacían? Pues también nos daban nuestros buenos cintarazos, nuestros buenos golpes. Vimos a lo mejor muchos de nosotros violencia dentro de nuestro hogar, de nuestra familia. Yo te puedo decir que tengo algunos recuerdos de mi infancia, de cómo mi papá llegaba y todo eso. Y creo que esas cosas te van afectando en tu desarrollo humano, tu desarrollo también emocional y de cualquier tipo, y lo vamos replicando. Aun cuando no queramos, lo vamos replicando en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestras familias. Entonces tenemos que ir comenzando con una aceptación, que más adelante pues ya les voy a ir platicando sobre algunas cuestiones de ese tipo, pero la cultura, ese tipo de cadenas, de cosas que venimos cargando y arrastrando, tenemos que comenzar dentro de nuestro núcleo familiar, con nuestros hijos. Nuestros hijos varones, nuestras hijas mujeres, van a ir creciendo. Entonces, si nosotros aceptamos la violencia dentro de nuestro hogar, va a crecer una dama, una mujer que va a permitir el día de mañana en su matrimonio o en el noviazgo la violencia, porque lo ven en su casa, porque ella piensa que esa manera es el demostrar el amor o el cariño que se tiene hacia la mujer, hacia la persona, igual en el varón. Y te pongo un ejemplo que me causó
pues sorpresa de que mi hijo tiene 11 años y de repente me llega un día y me dice, pero enojado, oye mami, pero ¿por qué nosotros tenemos que respetar a las mujeres? Y las mujeres no nos respetan a nosotros. 11 años te estoy hablando, porque ya en las escuelas les hablan de la violencia de género, de la igualdad de hombres y mujeres, de todos los derechos que ellos tienen, de la no violencia, de todos esos temas. Ahora ya en la escuela los están viendo. Entonces yo le dije, ¿pero por qué me dices eso? Es que una compañera cada rato me molesta, me avienta, me dice que me me dice, cállate, tú no hables, tú esto, tú lo otro. Entonces mi hijo empezó a llorar. Le dije, a ver, tranquilo, calmado, vamos a platicar. Tienes razón, te dije. Todos los hombres y las mujeres somos iguales. Y si yo siempre te he hablado de que a la mujer se le debe de respetar, que a la mujer no se le debe de gritar, que a la mujer se le debe de tratar con amor, pues tú también estás pidiendo lo mismo y estás en todo tu derecho como hombre de pedir lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en los hogares? Que las niñas las estamos creando también para maltratar y violentar a otro niño. Entonces, si estamos hablando de los temas tan actuales de la no violencia contra la mujer, no solamente es contra la mujer, es también enseñarle a las mujeres que tenemos también que respetar al hombre, no violentarlo, no afectar su autoestima, darle la misma calidad, el mismo respeto que nosotros queremos para nuestras niñas. Entonces, si tú como mamá quieres respeto, quieres que a tu niña no se le violente, entonces hay que enseñarle a las niñas también a no violentar los derechos también de los niños. También con el simple hecho de que en el mismo hogar haga diferencias entre, por ser una hija, mujer, hijo, hombre. A ver, tú no vas a lavar los platos. A ver, tú eres mujer, lava los platos. Tú vas a atender las camas de tus hermanos. Él no es hombre. Él, no hay problema, tiene 15 años, que salga y puede llegar a altas horas de la madrugada. No, tú eres mujer, no puedes salir, no sales, no esto, no lo otro. Más sin embargo, pues se le permite al hombre, aunque sea menor de edad, salir y llegar a altas horas pues, de la noche, ¿no? Simplemente algo tan sencillo como eso ya vamos marcando. Y es la cultura, porque es una programación que ya traemos. Incluso hay veces que a mí mi hijo me corrige y me dice, mami, es que todos somos iguales, no digas eso. Y yo, es cierto. Perdóname, discúlpame, sí es cierto. O sea, también nuestros hijos con esos temas que los están incluyendo en las escuelas, también nos corrigen. ¿Por qué? Porque es tan difícil a veces desprogramarte de todo lo que viviste, de lo que viste en tu hogar y todo cómo fuiste tú creciendo, para de repente no se te resbalen. Porque todos de repente es un trabajo continuo que tenemos que ir haciendo, tanto padres de familia, como la misma sociedad, ¿no? O sea, no crean todos los que nos están viendo que es algo que ya el día de mañana lo vamos a cambiar. Tiene que ser de paso a pasito, de cosas pequeñas, ir cambiando y que se vaya notando ese cambio. Y esa programación que les hagamos a nuestros hijos desde pequeños para que sean unos hombres el día de mañana, unos grandes hombres que respeten a una mujer, ¿no? Sí, y todo eso que comenta, pues requiere de tiempo, de esfuerzo, de disciplina sobre todo, constante con la educación pues de los hijos, de que pues hay igualdad en nuestros derechos como mujer, como del hombre, en niños y niñas. Y muy importante también, Carolina, a veces se vuelve tan normal el ver o el escuchar. Lo escuchamos de repente en las noticias, mataron a una mujer en Ciudad Obregón, porque es donde más escuchamos, ¿no? Sí, o que levantaron a una niña y que está desaparecida, o que el novio, o que esto. Se ha vuelto algo tan natural, que no debe de ser algo tan natural. O sea, no es normal que maten a una mujer.
no es normal y a veces nosotros lo normalizamos. Y muchas veces, y muchas mujeres que nos están viendo pueden estar viviendo una situación de violencia en su hogar, o alguna jovencita, adolescente, universitaria, puede estar viviendo dentro de su noviazgo violencia, que ahorita más adelante lo vamos a explicar, pero no debemos de normalizar la violencia, tenemos que decirle no más la violencia en contra de la mujer, y muchas de ellas pues están ahorita sufriendo en silencio, por vergüenza, por miedo, por el motivo que ellas tengan, están sufriendo en silencio. Por el que dirán, como dicen. Así es. Y bueno, me gustaría entrar a describir un poquito los diferentes tipos de violencia, con algunos ejemplos igual, porque ahorita que tratemos uno de los tipos de violencia nos vamos a dar cuenta que hay algunos que dices tú, o que muchas veces justificamos, como es la violencia psicológica, que es la más sutil, la invisible, la casi no se nota, pero que dentro de un hogar, de las cuatro paredes en un matrimonio, es, a lo mejor no es el golpe a veces el que duele, sino las palabras, donde va el daño, la autoestima hacia la persona, ¿no? Hacia donde va la flecha, que es lastimar, controlar al ser humano. Y me gustaría entrar ya con el tema, con el concepto de la violencia física, y como tal lo dice violencia física, algo físico, una agresión, una conducta que se tiene hacia una persona. En este caso estamos hablando de la violencia contra la mujer, hacia una mujer, un golpe, y muchas veces pensamos que a lo mejor el jaloneo no es violencia física. La violencia física también son los jalones, también son los pellizcos, que muchas veces, ¡ay, cálmate! O sea, sí, o que te tomen así con fuerza, también. Es que nunca me golpeó, nada, me agarró del cuello y me puso contra la pared. Pero nunca me ha dejado el ojo morado, nunca me ha sacado sangre. Eso es violencia física también, estamos hablando de violencia física, todo ese tipo de acciones, y lo quiero hacer no tanto en conceptos, sino en ejemplos, para que lo podamos entender, y que los que nos están viendo, aquellas mujeres que a lo mejor están pasando por una situación de este tipo, sepan que si ustedes en alguna ocasión, en algún momento, su pareja, su novio, los jaloneó, los agarró del cuello, pero no te dejó el ojo morado, no te sacó sangre, eso no quiere decir que no estás viviendo violencia, estás viviendo violencia. Y bueno, el otro tipo de violencia, que es la que te comentaba, que es la casi invisible, que no la podemos detectar a simple vista, pero que es una de las más fuertes, de las que se queda y las que en terapia cuesta mucho trabajo sacarla, porque va directo a destruir el autoestima de la persona, de la mujer, ¿no? Y esto se da a través de los celos, que te empiezan a celar con insultos, comparaciones destructivas, ¿no? Mírate tú y mírate a fulanita o a sutanito, ¿no? Ese tipo de humillaciones que también se dan en la parte del abandono, la infidelidad, ¿no? Es que tú no lo haces bien en la cama, tú no me haces bien el amor, y en cambio ella sí. Situaciones de ese tipo que psicológicamente no lo puedes percibir, pero que la persona, que la mujer está siendo atacada emocionalmente, está causando un desequilibrio emocional hacia ella. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estás embarazada. Sí. Obviamente, al estar embarazada, tu cuerpo cambia, empiezas a acumular grasa, y que tu marido te diga, tu cuerpo se está desfigurando, te estás poniendo muy gorda. Eso también es violencia psicológica. Entonces, hay veces que justificamos algunas acciones de nuestros maridos, de nuestra pareja, de nuestro novio, y bueno, hay que ir poniendo este tipo de ejemplos para que lo podamos entender a qué se refiere como la violencia psicológica. Y bueno, también la parte de los insultos
eres una tonta, Ujú. tú no sirves para esto, tú sin mí no eres No eres nadie. nadie. Tú sin mí no eres nadie. No, ¿Quién te nada. va a querer con Así tantos es. hijos? ¿Quién te va a querer con 3 hijos? Ujú. Señoras, jóvenes que nos están viendo, siempre va a haber alguien que te ame, que te acepte, con todo y tu pasado, con todo y tus 3 hijitos, 4 hijitos o los hijos que tú tengas. Eso también es violencia psicológica. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la violencia económica, que la violencia económica pues se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el ámbito público pues se refiere más a la discriminación que existe de la mujer en el ámbito laboral, trabajar más, pagar menos, al hombre se le paga más económicamente, los sueldos son más, quédate a trabajar y pues igual no te pago, o si quiero te pago. O se presta también de que, bueno, que lo quieran cambiar por un acto sexual. También, que ahorita vamos a entrar a lo que es la violencia, algunos autores la ponen en otro, le encajan en otro tipo de violencia. Yo la quise poner en específico como hostigamiento o acoso, sí, porque se da mucho en los trabajos, ¿no? Y que muchas mujeres también pasan por ese tipo de violencia, ¿no? También lo económico, pues que no quieran aportar o darte o negarte dinero para tus hijos, que es algo pues que les corresponde por derecho, por ley. Económicamente estás apoyando a tus hijos, o sea, no es para uno en sí. Pero sabes que yo me he dado cuenta que la mentalidad del hombre en la parte económica, si tú demandas a un hombre por pensión alimenticia, o sea, el hombre se transforma, el hombre se convierte en un ogro, porque para ellos el dinero es algo muy de ellos, como parte. ¿Cómo te voy a dar para que tú te vayas y te vayas a comer, te vayas para acá, te vayas para allá o te compres tu ropa, ¿no? Entonces no lo ven como la parte de una obligación, tanto mamá como papá, que tienen hacia la parte de los hijos, ¿no? Es una obligación que se tiene de ambos padres, de contribuir en el buen desarrollo de los hijos, ¿no? Pero sí, también se da en esa parte. Ya una ocasión, cuando me tocó a mí, bueno, sacar el pasaporte de mi hijo, no hay algunos problemas, detalles, pero pues se pudo realizar. Ya estando ahí y ya la persona que me atiende me dice, ay, o sea, qué suerte tuviste, qué bueno que te fue bien, porque aquí han venido papás a decir, a él sí le voy a firmar y a estos 2 niños no. Hacen una discriminación o simplemente van y dicen, vengo a decir que yo no voy a firmar para el permiso del pasaporte. Pero es importante ahorita que tocas ese tema que se puede hacer un juicio, un juicio rápido en el cual tú solicitas el permiso por parte del juez, llevas tus testigos, pues, obviamente con qué motivo estás solicitando tanto la visa y el pasaporte, y el juez determinando ya las declaraciones tanto del papá como de la mamá, que muchas veces es por egoísmo del papá, ¿no? O sea, el papá no te puede dar esa posibilidad de viajar y de conocer otros países, pues le impido a la mamá, quiero tener todavía el control sobre esa persona, de que mira, sin mí no puedes disponer sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces es una parte todavía ahí de violencia que está queriendo ejercer el hombre todavía hacia la mujer, ¿no? Pero afortunadamente tenemos los medios legales para poder hacerlo. Entonces todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación de ese tipo, que digan, no, es que no puedo ir a otro país o mis hijos no pueden conocer, claro que sí pueden acudir a través de un juicio o ante un juez y solicitar el permiso para viajar, aun cuando el padre no esté de acuerdo. Una vez cuando ya sale la resolución, con esa resolución determina el juez el tiempo que te está dando para que puedan viajar tus hijos, la presentas en este caso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se te expide el pasaporte y ya con el pasaporte pues ya realmente no necesitas ya ningún documento para sacar tu visa.
con simplemente que acuda uno de los papás con los menores de edad. A los menores de edad ya en la visa les preguntan por qué quieren ir, en este caso a Estados Unidos, y les autorizan. O sea, no es mucho el tiempo que se lleva, es algo no tan largo y no sale tan oneroso, que cualquiera que esté en una situación de ese tipo pues lo puede realizar. Sí. Y también, bueno, volviendo al tema del ámbito privado, pues vemos que la violencia económica también se da en la parte de no dejar trabajar a la mujer, porque entonces ahí ejerzo un control sobre la persona, sobre sus ingresos, sobre su libertad de poder decidir qué compro, qué como, qué visto, mi libertad económica, de que si no estoy bien en el matrimonio yo tenga la libertad de poder decir, me separo de esta persona y puedo seguir mi vida. Y muchas mujeres encuadran en este tipo de violencia, que en su momento estuvieron trabajando, el hombre la saca de trabajar y si te divorcias, ¿qué vas a hacer? No sabes hacer nada. No sabes hacer nada, no sirves para nada. Mira, ni limpiar sabes, ni limpiar, o sea, ¿quién te va a contratar? O no, hace mucho que terminaste tu carrera, ya ni te acuerdas, ya no sabes nada, no la vas a hacer. Ese es un tipo de violencia, por eso es tan importante que aún que estemos casadas, que el hombre nos provea, podamos tener esa libertad económica. Esa libertad económica te va a dar la posibilidad de poder tomar una decisión en un futuro de si tu matrimonio está caminando bien o no está caminando bien, puedas tú determinar y tomar la decisión de emprender un camino diferente al lado de esa persona. ¿Qué tan importante es la libertad económica? Muy importante. Y bueno, la violencia sexual. La violencia sexual no solamente es la violación, sino que también se puede dar la violencia sexual estando casados. O sea, el que tu esposo te haga hacer cosas que tú no quieres hacer. Incluso te prohíba el usar algún método anticonceptivo, está ejerciendo una violencia sexual, porque sobre nuestro cuerpo nosotros tenemos la libertad de decidir, incluso algunos tocamientos en algunas partes que no querramos. Tú, mujer, tienes la libertad de decidir y decir a tu pareja, a tu esposo, de decirle, ahí no, no me gusta cómo me tocas, no quiero que me toques ahí. Esa libertad sexual la tenemos, y al momento de que el hombre no respeta esa libertad, ya nos está violentando sexualmente. Ya nos está faltando respeto. Así es, así es. Y bueno, venimos ahora con la violencia que te digo, que yo lo puse así apartadito para explicarla un poquito más, que viene siendo el acoso y el hostigamiento, que puede ser a través de palabras, de actos, incluso de mensajes electrónicos en el cual estás tú intimidando a la persona, amenazando a la persona, persiguiendo a la persona, y trata aquí de vigilar a la mujer y crearle un tipo de miedo, ¿no? Para que pueda a lo mejor esa persona acceder a algunas peticiones o opciones que en este caso pues son a través del hombre, ¿no? Y atenta contra la estabilidad emocional de la persona, ¿no? Una persona que es acosada, que es hostigada, o sea, no duerme en las noches, no está tranquila, siente miedo, siente temor. Entonces, está atentando contra la estabilidad emocional de la persona, de la mujer. Y pues esto también puede poner en peligro pues su trabajo, y pues esto engloba y se da mucho en la parte de las áreas laborales, ¿no? En cualquier pues giro que se esté elaborando, se da mucho este tipo de violencia, el acoso y el hostigamiento. Sí, en la cuestión laboral pues suele suceder mucho, en que muchas veces pues te ponen a lo mejor a hacer un trabajo que no corresponde, que simplemente por ejercer el poder o que está arriba de ti, aunque como yo soy jefe, pues ahora o quiero aparentar que soy más autoridad que tú, bueno, pues vas a hacer esto, pero más sin embargo te ponen a hacer un trabajo que realmente pues no se necesita.
Entonces eso ya es una violencia que se está ejerciendo contra la mujer en el área laboral. Incluso puede haber no palabras, puede no existir palabras. Con los simples gestos, una persona puede estar haciendo violencia, acoso, hostigamiento, intimidando a una persona. Entonces, si tú estás ahí en este tipo o encuadras en este tipo de violencia, pues hay algunas áreas en donde se puede acudir. Yo creo que estas pláticas sí se deberían de dar mucho en los centros de trabajo, porque sí me ha tocado escuchar o platicar con algunas personas. Me dicen, oye, yo estoy siendo así, me han tratado así, y muchas veces por miedo o por temor no se atreven a denunciar. Entonces, que sepan que hay instancias en las cuales pueden acudir y pueden hacer la denuncia pertinente en este tipo de violencia. Y bueno, la violencia mediática, que algunos autores la ponen como violencia mediática, que es aquella tipo de publicaciones que se hacen de algunas mujeres que atentan sobre, de manera directa o indirecta, ya sea a través de imágenes que injurien, que difamen la integridad, la persona de la mujer, que la deshonre o la humille o atente contra su propia dignidad como mujer. Entonces, se da mucho, yo creo que lo hemos visto, algunas, o lo hemos vivido, algunas que andamos o que hemos ejercido algunos puestos de elección popular, en donde a través de imágenes tratan de humillar, de agredir a una mujer. Eso es violencia, ¿no? Y te lo digo yo que la he sufrido, ese tipo de violencia en mi área de trabajo, una violencia muy fuerte, y que gracias a Dios, pues, eso me ha hecho la mujer que soy, también una mujer más fuerte, más segura de mí misma y de lo que soy. Pero ¿cuántas mujeres también no han pasado por eso? O que dentro de la intimidad te tomas una foto con tu pareja y la andan rolando en medios masivos de comunicación, y el WhatsApp, eso es algo que se expande rápidamente, ¿no? Entonces, hay los canales y hay todo este tipo de situaciones. Aquí en Sonora ya hay lo que es la policía cibernética. Entonces, es muy importante que a todos que han estado pasando en el 2020, ya en el Congreso se empezó a trabajar sobre ese tipo de violencia cibernética. Entonces, si tú estás pasando por un tipo de violencia de este tipo, ya está la policía cibernética, ya podemos meter a la cárcel a este tipo de gentes. Así que no hay que dejarnos. Yo creo que yo estaba en esa parte de la violencia cibernética, todavía no conocía mucho de ese tema, pero con situaciones que me fueron pasando, que fui investigando, créeme que si en alguna ocasión a corto plazo vuelvo a ser agredida de esa manera, voy a hacer uso de esa herramienta, de ese recurso, para que aquellas personas que están violentándome o que están violentando a una mujer podamos o puedan ser castigados. Porque yo creo que no más violencia en contra de la mujer. Así es, pues no estamos exentas. Yo creo que en algún momento, alguna etapa de nuestra vida, ya sea en el área de la familia, el área laboral, con la pareja, hemos vivido, y yo he sido también parte de eso, que he vivido algún tipo de violencia. Pero yo creo que todas las mujeres de una u otra forma hemos vivido violencia. Así, entonces el tener estas charlas, estas pláticas, el platicar con diferentes personas, pues te das cuenta y vas aprendiendo cuando vas estudiando más, y dices, ¿en qué mundo estaba? ¿Por qué no hice nada? ¿O por qué no hice esto? Entonces es por esto que queremos transmitir a todas las mujeres que hay derechos y podemos acudir con las personas adecuadas que nos apoyen y nos ayuden para dejar de sufrir esta violencia, que muchas veces pues así es muy fuerte, en otras no tanto, pero no debemos de dejarnos. Así es.
Y bueno, me gustaría entrar en el tema de violencia en el noviazgo un poquito más rápido, porque creo que nos hemos extendido, pero me gustó este tema en específico, entrar un poquito y hablarlo, porque como madres de familia, pues obviamente tenemos hijos varones, tenemos a lo mejor mujeres también en la adolescencia y en universitarias, que pueden estar viviendo este tipo de violencia. Lo que debería de ser, o que comienza como un cuento de hadas, ¿no? Algo bonito, el noviazgo, el conocer, la emoción, esas mariposas que sientes, ¿no? De tener tu novio, algo tan bonito que de repente se vuelva pues una película de terror, ¿no? Una película de terror. Y hoy se ha vuelto, y voy a darte ahorita unos datos muy importantes. Hoy en día se ha vuelto muy peligroso y a nivel estatal, a nivel Sonora, ocupa el primer lugar en violencia durante el noviazgo. Sonora ocupamos el primer lugar en violencia en el noviazgo. Entonces eso es para, como padres de familia, parar las antenitas y poner mucha atención en algunos ejemplos que vamos a estar poniendo para que podamos detectar si nuestras hijas están viviendo violencia en el noviazgo. Y esto predomina en unas relaciones muy tóxicas, ¿no? Y que son muy destructivas a muy temprana edad. Y regularmente comienza con las redes sociales, fíjate, en algo tan simple nos podemos dar cuenta como padres de familia, las redes sociales es un factor detonante muy importante porque en este caso el agresor comienza con controlar las fotos que subes, cómo te vistes, a quién le hablas. Entonces, si tú como padre de familia estás viendo que tu hija de repente empezó a cambiar y que antes la forma en la que ella vestía a lo mejor eran falditas más cortitas y ahora acá, a Pepe no le gusta que use la falda, por eso me puse esto, mamá o papá. Ojo, ya empieza aquí una manipulación que con el tiempo, entre más dura una relación, más fuerte y va subiendo más de tono. Entonces hay que poner mucha atención con este tipo de violencia en el noviazgo. Y se da mucho también y se hace presente. ¿O por qué se da eso? Ya viene arrastrando desde nuestro núcleo familiar, ¿no? Está buscando, en este caso, está buscando la aceptación de la otra persona. ¿Por qué yo permito que él me quiera controlar cómo me visto, con quién me junto, a quién le hablo y qué fotos subo? Bueno, entonces tenemos que trabajar más con nuestros hijos en nuestra autoestima, porque al permitir nosotros o nuestra hija, al permitir eso, estamos buscando una aceptación por parte del novio. Entonces tenemos que trabajar con esa parte y aquellas personas que piensan que el ir con una psicóloga es de locos y que solamente cuando no estás bien, todos necesitamos de repente acudir con un especialista para tratar ese tipo de situaciones a veces emocionales que son muy necesarias y que podemos llevar a nuestros hijos para poder fortalecer esos lazos en su autoestima para que el día de mañana se enfrenten a una situación de ese tipo, puedan decidir sí o no continuar con una persona que está queriendo controlarlos, ¿no? Y la violencia en el noviazgo pues se registra tanto en jóvenes en edad universitaria, ¿no? Y como se los decía, se prolonga esto, entre más se prolonga, más difícil se pone la situación y te voy a dar unos datos, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 76% de las mexicanas entre 15 y 17 años han sufrido algún tipo de violencia en el noviazgo. Estos son datos de 2019. El 15% han sido víctimas de violencia física. El 17% han vivido alguna experiencia de ataque sexual, ¿no? Esto en el noviazgo. De acuerdo al INEGI, las mujeres solteras de 15 años o más que habitan aquí en el estado de Sonora declararon haber tenido algún novio o que tienen un novio. El 47.2% han sido víctimas de violencia por parte de su novio o exnovio.
Estos datos son de acuerdo al 2011. En Sonora, ahorita se ocupa un lamentable primer lugar a nivel nacional de violencia en el noviazgo, datos del Instituto Sonorense de las Mujeres del 2015 y en DIRE 2011. Estamos por encima del Estado de México, Sonora, en violencia en el noviazgo. Sonora ocupaba el tercer lugar a nivel nacional de violencia hacia la mujer en el 2011. Estábamos en el tercer lugar. En el 2015 pasamos a la sexta posición de violencia contra la mujer. En el año 2019 se registraron 37 feminicidios y en el 2020 se registraron 30 feminicidios. Estamos hablando de datos muy fuertes, ¿no? Muy alarmantes. Muy alarmantes que te ponen a pensar de qué es lo que tenemos o cuál es el trabajo que tenemos que hacer como padres de familia. Tenemos que trabajar mucho en nuestro núcleo familiar para formar hombres y mujeres empoderados, empoderadas, que respeten tanto a la mujer y viceversa, la mujer que respete al hombre. Y bueno, dentro de todos los ejemplos que dimos, pues podemos resumir o identificar si tu relación que actualmente tú tienes estás viviendo algún tipo de violencia. Y bueno, si tu pareja empieza a insultarte, si tu pareja empieza a decirte cosas que te molestan y que empieza a decirte te prohíbo que le hables a tal amigo, a tal amistad, te agrede físicamente, emocionalmente, psicológicamente, que lo que hablamos ahorita, con alguno de los ejemplos que ya mencionamos, y posteriormente hay un ciclo, un patrón que hacen ese tipo de agresores, va y te busca y pide una reconciliación, te pide perdón, que no lo va a volver a hacer. Pero resulta, aquí yo creo que no se va a ver, pero bueno, aquí hay un ciclo de cómo actúa el agresor y es cíclico, es redondo, es un círculo vicioso que hace el agresor y la primera fase es cuando el agresor empieza ya a mostrar algún tipo de enojo. Aquí la mujer trata de mantenerlo calmado, de que no suba su enojo para evitar que el agresor explote, pero vamos a una segunda fase, que es cuando el agresor explota, cuando el agresor ya agrede físicamente, verbalmente a la persona y con el pretexto y culpando a la mujer de que por ti, tú tuviste la culpa de que yo reaccionara así, fue tu culpa. Yo te dije que quería el vaso aquí, o que quería limpio esto, o que no me hiciste la comida, o está fría la comida. Cualquier pretexto para el agresor va a ser suficiente para agredirte. Esta es la segunda fase, donde el agresor hace creer que ella se merece ese castigo que él está proporcionando. Y vamos a la tercera fase. La tercera fase es la luna de miel, que es la reconciliación, es donde el agresor se arrepiente, te pide perdón, te dice que no va a volver a suceder, que se arrepiente, pero ¿qué pasa? Que el suceso va a volver a repetirse. El suceso, sin embargo, se va a repetir y con mayor peligro, con mayor frecuencia. Lo pasaste una vez, te pidió perdón, te juró que no lo va a volver a hacer. Esta fase, este círculo se va a repetir una y otra vez y cada vez que se repita va a ir creciendo el tipo de violencia que ejerza hacia tu persona. Entonces es importante que identifiquemos este tipo de acciones que muchas mujeres lo están viviendo en silencio y que aquellas que nos están viendo sepan que no están solas, que habemos muchas mujeres que estamos aquí para apoyarlas, para darles la mano, para enseñarles el camino y que claro que se puede salir adelante, que juntas podemos salir adelante, ¿no? Sí, de lo que comentabas ahorita sobre ese ciclo, muchas veces pues allá a nivel psicológico es tanto lo que está pasando ese círculo que ya llega un momento en que
como un condicionamiento de que, ahí viene el golpe, viene la agresión, pero ya viene la reconciliación y ya vienen las flores y ya viene que me va a invitar a salir y ya viene que me va a comprar un vestido, entonces ya lo siente como una recompensa también. Llega también a ese grado de creer de que pues es ya más bien satisfactorio porque sabes que vas a recibir algo, ¿no? Aunque pues cada vez más se va haciendo más intenso la agresión, ya sea física o sea psicológica. Y que puede terminar en una muerte, ¿no? En un feminicidio. Entonces, más allá de las consecuencias directas o indirectas que se pueda tener, es importante que sepamos que todo esto pues conlleva a que si estamos ya en un núcleo familiar y nuestros hijos lo están viendo, pues esto va a detonar en una deserción escolar, en una mala conducta del niño y que él o la niña, como lo comentábamos, lo van a replicar. El niño va a ser violento o la niña va a ser la víctima. Entonces tenemos que terminar con el ser víctimas. O sea, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que eso no es normal, que eso no es amor, que eso no es una familia normal. Pero hay que irlo trabajando poco a poco. Si tú estás dentro de una relación tóxica, de una relación peligrosa, nunca es tarde. Siempre es el momento de dar ese paso y avanzar, a ser libres, a volar, a vivir en paz y sin miedo, ¿no? Y bueno, uno de los pasos fundamentales que me gustaría comentar es cuando tú te liberas y cuando tú haces público el que vives o el que estás viviendo de violencia. Eso te da una fortaleza muy importante para avanzar y para poder librarte de la violencia que estás viviendo. El reconocimiento público, ¿no? Que tú lo puedas aceptar y lo puedas hablar y lo puedas decir sin sentir vergüenza, sin sentir miedo. Y mira, aquí hay una frase que me gusta, que dice, es de Flora Tristan, que dice: en la escala del amor, la mujer está unos peldaños por encima del hombre. El día en que el amor domine sobre la violencia, la mujer será la reina del mundo. Qué bonito, ¿no? O sea, estamos por encima del hombre porque somos amor. El día que la mujer va a ser la reina, ¿no? Domine sobre la violencia, vamos a ser las reinas. Y aquí viene algo más triste que me gustaría compartir, que es la agenda que vive una víctima, una mujer que está pasando por una situación de violencia. El lunes me dijo idiota, el martes me tocó donde no quería, el miércoles me jaloneó, el jueves me dijo puta, el viernes me dio una cachetada, el sábado me tiró al suelo y me pateó, el domingo se disculpó y lo perdoné. Esta es la agenda muy triste de una víctima. No lo permitas, no lo permitas ni un día más, ni un día más. Pero es muy importante, una vez que ya tocamos el tema de la violencia y los ejemplos, la parte de la resiliencia de la mujer. La resiliencia de la mujer, pues se trata de esa capacidad que tenemos o que tiene todo ser humano, que una vez que eres lastimado, que eres herido, pues sales fortalecido de una experiencia pues que viviste muy fuerte y que te hacen crecer en forma positiva, logrando recuperarte y salir adelante. Yo siempre me gusta terminar este tipo de pláticas con el empoderamiento de la mujer. Como líderes que somos, todas las mujeres que tenemos que apoyar. Una mujer ayuda a otra mujer. Una mujer no le da la espalda a otra mujer. Entre mujeres debemos de ayudarnos, debemos de apoyarnos. Y una mujer empoderada es aquella mujer que a pesar de todo lo que ya pasó, de todo lo que ya vivió, logró autoconocerse a sí misma. Me conozco, ya sé cómo soy, ya viví muchas cosas, me perdoné, acepté, ya
tiré todo lo que no servía para crecer yo como persona, como ser humano y autoconocerme yo misma. Rompí con todas esas barreras que me impiden avanzar y ser feliz y crecer en todos los ámbitos. En ese momento en el que tú logras romper con todo eso que vienes arrastrando, llega lo que se llama el empoderamiento, que no es otra cosa que la seguridad que conocemos nosotros. Mira qué segura cuando decimos, mira qué segura esa mujer, cómo admiro a esa persona, a esa mujer que ha pasado por tanto, mírala tan segura, cómo se desenvuelve. Es porque esa mujer logró pasar situaciones muy difíciles en su vida, muy dolorosas, pero que las convirtió en positivo, se autoconoció a ella misma, rompió con todo lo que traía cargando, se perdonó a ella misma y ahora ella es una mujer empoderada. Porque las mujeres tenemos dos caminos, Caro. Tenemos el camino de ser víctima. ¿Quieres ir por la vida causando lástima o quieres ser una mujer admirada? Yo decido por cuál de los dos me quiero ir. Pero de repente escuchamos a mujeres que, ay, que esto, ay, que lo otro. ¿Qué vas a hacer tú para cambiar esa forma de vida? Porque tenemos que dar ese paso, tenemos que tomar una decisión. Nuestras decisiones nos tienen en donde estamos. Y nosotros decidimos si queremos seguir o queremos parar. Entonces, el día que tú decidas parar con esa violencia que hay en tu círculo, ya sea con tu novio, hablando de adolescentes o algunos jóvenes universitarios, o hablando de mujeres ya maduras que tengan alguna pareja o en su misma matrimonio, tú decides, recuerda, ¿qué camino quieres tú llevar? ¿El de causar lástima, ser una víctima o ser una persona que causa admiración y decir, ni un día más, basta? Basta con la violencia, basta, ya no quiero eso más en mi vida. En ese momento, pues vamos a dar lugar a ese proceso que nos va a llevar a ser una mujer empoderada, que se conoce, que vive su autenticidad a todo lo que da, sin cruzar o sin copiar ningún modelo a nadie, ¿no? Ni pasar encima de otra mujer, porque las mujeres tenemos que ayudarnos, las mujeres nos tenemos que dar la mano una a la otra. Y a veces somos las que más daño nos hacemos, ¿no? Que también ahí hay otro tipo de violencia que a veces se da, ¿no? El estar hablando de otra mujer, cosas que a veces no nos consta, o logró esto, o tiene esto, se compró una casa, es porque se metió con fulanito, con sutanito, o está haciendo actos ilícitos, o lo que sea. Estamos violentando a otra mujer. Nuestros comentarios que salen de nuestra boca. Diría mi mamá, y algo que no se me olvida, que dice, la lengua no tiene, ¿cómo? La lengua no es una espada, algo así. No, la lengua no tiene hueso ya. La lengua no tiene hueso, pero mata como una espada. O sea, lo que sale de nuestra boca es algo tan fuerte que tenemos que pensar antes de decir cosas que podemos lastimar. Y me gustaría compartirte, ya para finalizar, este otro mensaje que dice Kofi Annan, que dice, la violencia contra la mujer tiene un alcance mundial y se presenta en todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer sin importar su raza, etnia, origen social, riqueza, nacionalidad o condición. Esto de la violencia, este tema, no se fija si tienes dinero, si eres de clase social baja, si eres doctora, si tienes maestría, si no tienes estudios, si eres de color claro, de amarillo, ¿no? Aquí es parejo. La violencia la está viviendo todas las mujeres de todos los ámbitos, de todas las etnias, de todas las razas. No hay niveles, no hay niveles, así es, ni grado de estudios, no. ¿Cómo puede ser que ella, siendo licenciada, siendo tan, con un grado escolar, y cómo lo permitió? Un caso muy sonado que se vio de una maestra que estaba dando clases y que el marido la empezó a golpear. Una maestra, ¿cómo? Yo llegué a escuchar, ¿cómo?
O sea, esto no ve niveles, esto llega a pasar en todos los ámbitos y por eso tenemos que estar atentos y decir no más, un día no más de violencia en mi persona, en mi hogar, en mi entorno. Y me gustaría invitarlas a todas ustedes a que hagamos un acto de justicia en el cual seamos líderes todas, y la misión para ser líder, la misión es ayudar a otras a no ser víctimas. Si tú conoces a alguna mujer en tu trabajo, tu vecina, a alguien cerca de tu entorno, sé una líder y ayuda a esa mujer a salir de esa situación por la que está atravesándola. Ayúdala a no ser una víctima más, a no ser una más de esas encuestas, de esos números, de esas estadísticas. De feminicidio. Así es. La solidaridad femenina obliga a cerrar filas. Si eres líder, ayuda a otras. Si no lo eres, empieza ahora. Basta de violencia contra la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Xochitl Noemí Preciado Ramírez, una excelente charla que tuvimos el día de hoy. Espero que este tema llegue a todas ustedes y también a toda su familia y empecemos a trabajar en nuestro núcleo familiar. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti por la invitación. Esperemos que esta plática pueda ser de ayuda para muchas mujeres. Está el Instituto Sonorense de las Mujeres, en el cual pueden acudir. Se me pasaba a comentarles. Ahí les otorgan ayuda psicológica, jurídica. Incluso si de repente no tienes dónde vivir, hay otro tipo de ayudas que ahí te pueden asesorar y ayudar de manera gratuita. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos próximamente en una charla con Diana Osorio.